En el siglo XIV, Europa vivió una de las tragedias más devastadoras de su historia, la peste negra. La epidemia se propagó rápidamente, dejando a su paso millones de muertos. Esta plaga no solo acabó con una gran parte de la población, sino que también transformó radicalmente la sociedad, la economía y la cultura de la época. El miedo a la muerte se convirtió en una constante, y las personas, enfrentando lo inevitable, comenzaron a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. En este contexto, surgió un concepto que reflejaba la relación entre la vida y la muerte de manera tan cruda como poética, la danse macabre o danza macabra. A través de grabados y pinturas, este tema mostraba cómo la muerte no respetaba a nadie, llevándose a ricos y pobres, jóvenes y viejos, en una danza universal que no hacía distinciones. Esta representación artística se convirtió en un espejo de la realidad de la época. Un recordatorio de que la muerte siempre acecha, sin importar el estatus social o la riqueza. Pero lo más sorprendente de todo es cómo esta pandemia no solo cambió las estructuras de poder o la economía, sino que también alteró profundamente las relaciones humanas. Las historias de amor, que en tiempos más tranquilos se nutrían de promesas y sueños de futuro, se vieron opacadas por el temor de la muerte. El amor en tiempos de peste era un amor marcado por la tragedia, la incertidumbre y la desesperanza. Como escribió el famoso autor Giovanni Boccaccio en su Decamerón, amor y muerte se entrelazaron en los corazones de los que vivieron la peste. Este ambiente de desesperación y romanticismo oscuro, impregnó tanto la literatura como el arte, haciendo del amor una lucha constante contra la muerte misma. En este video, exploraremos cómo el amor, la muerte y la peste se unieron en una danza macabra que marcó para siempre la historia de Europa. Bienvenidos a Otra Historia, un canal donde revivimos momentos y personajes clave de la historia universal. A través de relatos fascinantes, exploramos cómo eventos y figuras del pasado siguen influyendo en el mundo actual. Prepárate para descubrir historias que te sorprenderán. La peste negra comenzó en Asia, donde se originó en las regiones de China y Mongolia, y se extendió hacia Europa a través de las rutas comerciales que conectaban el este con el oeste. Los comerciantes y sus caravanas, que viajaban de un lugar a otro, sin saberlo, fueron los portadores de esta enfermedad devastadora. En 1347, las ciudades portuarias del Mediterráneo fueron las primeras en recibir la plaga, y en poco tiempo, esta enfermedad, transmitida por pulgas de ratas, se diseminó por todo el continente. En pocos años, Europa vio como una tercera parte de su población sucumbía ante la enfermedad, lo que causó una crisis demográfica sin precedentes. Con tantos muertos, las estructuras sociales y económicas comenzaron a colapsar. Las tierras agrícolas quedaron abandonadas, las ciudades se vaciaron, y los mercados fueron desiertos. El sistema feudal, que dependía de la mano de obra, sufrió enormemente, y las relaciones de poder entre señores y siervos se vieron profundamente alteradas. Las personas, aterradas y desesperadas, empezaron a ver la peste como una especie de castigo divino, como si Dios hubiera decidido castigar a la humanidad por sus pecados. Esta percepción dominó la mentalidad de la época, y la vida cotidiana de las personas fue marcada por el temor constante a la muerte. La idea de que el fin del mundo estaba cerca se extendió rápidamente entre la población. En respuesta a este miedo, la Iglesia adoptó posturas rígidas. Los flagelantes, grupos de personas que se castigaban a sí mismos con latigazos, se convirtieron en una manifestación visible del pánico religioso. Pensaban que al sufrir, de alguna manera, podrían aplacar la ira divina y detener la peste. Además, los judíos fueron acusados injustamente de propagar la enfermedad, y en muchas regiones sufrieron persecuciones violentas, con pogromos que los llevaron a ser exterminados o expulsados. Al mismo tiempo, en medio del caos, florecieron las creencias populares y el misticismo.
Surgieron remedios y encantamientos para protegerse de la peste, y muchas personas creyeron en amuletos y rituales que podrían salvarlas de la muerte. La superstición se apoderó de la gente, que veía el mundo como un lugar lleno de fuerzas invisibles y maliciosas. Pero la peste también afectó profundamente la vida personal de las personas, especialmente en lo que respecta al amor y las relaciones familiares. Las parejas se veían separadas por la muerte, pues muchos se despidieron de sus seres queridos sin saber si alguna vez los verían de nuevo. Las bodas y los compromisos quedaron suspendidos en el aire, y muchas familias fueron forzadas a lidiar con la prematura muerte de esposos, padres e hijos. El amor, en ese contexto, se volvió más incierto, ya que no había promesas de un futuro largo. Los matrimonios se vieron alterados por la constante amenaza de la muerte, y muchas veces los planes de vida compartida se vieron truncados por la rapidez con la que la peste se llevaba a los seres queridos. Durante la peste negra, las relaciones amorosas se vieron profundamente afectadas, no solo por la muerte que acechaba a cada rincón, sino también por la forma en que la gente percibía la vida y la muerte. En medio de la tragedia, el amor se convirtió en una forma de resistencia, pero también en un tema de sufrimiento y sacrificio. Autores como Boccaccio, en su obra, Decamerón, ofrecieron relatos que reflejan cómo el amor y la muerte se entrelazaban en la vida cotidiana de las personas. Las historias de los sobrevivientes, aquellos que vivieron la peste y se enfrentaron a la pérdida, también dan cuenta de una relación muy compleja entre la vida y la muerte. Por ejemplo, muchas parejas se mantenían unidas, enfrentando el miedo juntos. La lealtad y el sacrificio cobraban una importancia especial en estos tiempos de incertidumbre. El amor no solo se veía como una emoción, sino como un vínculo que desafiaba la inmediatez de la muerte. Una historia que ilustra bien este tipo de sacrificio es la de Ida e Isidore Strauss, quienes, a pesar de la tragedia del Titanic, demostraron una devoción inmensa el uno al otro. Aunque no está directamente vinculada a la peste, la historia de su amor en el contexto de la muerte prematura de uno de los dos refleja ese ideal romántico trágico, donde el amor se muestra como algo que persiste más allá de la muerte. El amor en tiempos de la peste también fue una fuente de inspiración para artistas y escritores. En la literatura renacentista, especialmente en el Decamerón de Boccaccio, se capturan historias de amor que, aunque nacen en un contexto de sufrimiento y desesperación, aún logran destacar la belleza de los sentimientos humanos. Los personajes de estas historias buscaban consuelo en el amor mientras enfrentaban la incertidumbre de la vida, recordándonos que incluso en las situaciones más oscuras, el deseo de conexión humana sigue siendo fuerte. Esta interacción entre amor y muerte en tiempos de peste también inspiró una gran cantidad de obras artísticas que reflejaban la fragilidad de la vida. Pintores y grabadores del Renacimiento, como Francesco Traini y Pieter Bruegel, crearon representaciones visuales de la danza macabra, un concepto artístico que mostraba a la muerte arrastrando a personas de todas las clases sociales. En estos grabados, la muerte no discrimina. Reyes, campesinos, monjes y niños son llevados por la muerte al mismo ritmo, enfatizando que la muerte es una parte ineludible de la experiencia humana, sin importar el estatus social. Estas imágenes a menudo mostraban parejas, unidas en vida, pero también enfrentando la misma fatalidad en la muerte, lo que reflejaba un contraste entre la belleza efímera de la vida y la inevitabilidad del final. El Renacimiento, influido por la peste, trajo consigo un cambio en la manera en que las personas veían la muerte. En lugar de una simple transición al más allá, se comenzó a contemplar la muerte de una manera más filosófica, como un evento que formaba parte de la experiencia humana. El amor, también, dejó de ser visto exclusivamente como un regalo divino para convertirse en una expresión profundamente humana. Los artistas comenzaron a enfocarse más en el amor físico y terrenal, destacando la belleza de los cuerpos humanos, pero siempre con la conciencia de su fragilidad.
Las obras de arte de esta época, muchas veces creadas a partir de esta nueva perspectiva de la vida y la muerte, celebraban el amor humano no solo como un vínculo eterno con lo divino, sino como una conexión tan real y tan inmediata como la misma muerte. Si te está gustando este video, únete a nuestra comunidad para no perderte más historias. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos y no olvides dar me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. A través de la danza macabra en el arte, y las historias de amor que nacían en medio de la peste, vemos cómo el Renacimiento abordó el amor no solo como una ilusión de la divinidad, sino como algo tangible y a menudo trágico. Un reflejo de la vida misma. Estas representaciones nos muestran que, a pesar del miedo y la desesperanza que la peste trajo consigo, el amor continuó siendo una fuerza poderosa que desafiaba la muerte y persistía en las sombras de la tragedia. Durante el Renacimiento, una nueva forma de ver el amor empezó a tomar fuerza, influenciada por el auge del humanismo. En lugar de considerar el amor como algo exclusivamente celestial, reservado para los ideales divinos, se comenzó a ver como una experiencia terrenal, profundamente humana, que podía ser vivida y entendida en el aquí y ahora. El amor ya no solo era un sacrificio o un camino hacia la salvación, sino algo que podía ser vivido intensamente en la vida cotidiana, a pesar de la fragilidad de la existencia humana. El pensamiento renacentista, representado por figuras como Pico della Mirandola y Erasmo de Róterdam, situó al ser humano en el centro del universo. Para ellos, la perfección no estaba en las esferas celestiales, sino en el potencial humano para alcanzar la grandeza. Pico della Mirandola, en su famosa Oración sobre la dignidad del hombre, argumentó que los seres humanos eran capaces de elegir su destino y transformar su vida, lo que incluía la capacidad de amar. El amor, en esta visión, no era solo una transfiguración espiritual, sino también una fuerza que podía redimir al ser humano, hacerlo más completo y mejor. En tiempos de crisis, como los vividos durante la peste, el amor se convirtió en un refugio. Una forma de elevarse por encima de las dificultades de la vida cotidiana. El Renacimiento también trajo consigo una visión más realista del amor, mucho más alejada de las concepciones medievales. Mientras que en la Edad Media el amor era idealizado, visto como algo puro y casi inalcanzable, en el Renacimiento se entendió que el amor podía ser también una experiencia compleja, llena de contradicciones y desafíos. En lugar de tratarlo como una relación de devoción absoluta hacia lo divino, como se hacía durante el medievo, se empezó a ver el amor entre los seres humanos como algo que debía ser vivido en su totalidad, con sus momentos de pasión, frustración, alegría y dolor. Este cambio de perspectiva no solo afectó a los filósofos, sino que también influyó en las relaciones amorosas del pueblo. En un momento en que la muerte acechaba en cada esquina debido a la peste, muchas personas buscaron encontrar consuelo y sentido en sus relaciones. Ya no solo con la esperanza de salvar sus almas, sino también para encontrar la felicidad y el significado en la vida misma. Las historias de amor que surgieron en ese contexto fueron profundamente humanas, sin las restricciones de las idealizaciones medievales. Las parejas ya no se veían solo como instrumentos para la salvación divina, sino como seres humanos que compartían una experiencia común. Con la muerte como una amenaza constante, pero también como un recordatorio de la fragilidad de la vida. El amor, desde esta nueva perspectiva renacentista, no solo se convirtió en una forma de redención, sino también en una herramienta para lidiar con la incertidumbre de la existencia. Durante la peste, muchos vieron el amor como una manera de redimir el sufrimiento, de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Esta visión humanista también rompió con las antiguas estructuras que limitaban las relaciones amorosas. Ya no era necesario buscar el amor en lo divino o en lo eterno, sino que se podía encontrar en lo inmediato, en el contacto humano,
en el compartir los momentos de angustia y alegría. Así, el amor se convirtió en un refugio tanto en la vida como en la muerte. Un recordatorio de lo que significa ser humano, con todas sus contradicciones y su fragilidad. La influencia de la peste y el Renacimiento en las generaciones posteriores fue profunda y duradera. La devastación causada por la peste negra dejó una marca en la psique colectiva de Europa, haciendo que las personas comenzaran a valorar más la vida individual y las relaciones personales. Después de ver cómo la muerte podía llegar sin previo aviso, y como la vida misma era tan frágil, la gente empezó a buscar consuelo en lo que podían controlar: sus vínculos personales, sus amores y sus afectos. Esto marcó un cambio hacia una visión más centrada en el individuo, un enfoque que se reflejó en las generaciones siguientes. El Renacimiento, con su énfasis en la belleza efímera de la vida y en la libertad del ser humano, se combinó con las cicatrices dejadas por la peste para crear una cultura de supervivencia. La gente comenzó a buscar un propósito más allá de la muerte inminente que todos temían. Las relaciones amorosas adquirieron un nuevo significado, pues ya no solo se veían como un medio para alcanzar la salvación, sino como una forma de encontrar significado y alegría en un mundo incierto. En este contexto, el amor se volvió un refugio personal, algo que ayudaba a soportar la dura realidad de la existencia. Este cambio en la forma de ver las relaciones personales también se reflejó en el arte y la literatura de los siglos siguientes. Las obras de Shakespeare, por ejemplo, se nutrieron de estas nuevas concepciones del amor. El amor en sus obras ya no es una simple abstracción, sino una experiencia humana compleja y llena de emociones reales. En obras como Romeo y Julieta, Shakespeare presenta el amor como algo apasionado pero también trágico. En un mundo lleno de conflictos y obstáculos, el amor ya no es solo un ideal, sino una emoción que se enfrenta a la muerte, al destino y a las circunstancias del momento. Esta visión del amor, que surgió en el Renacimiento, influiría en generaciones posteriores y seguiría siendo una parte central de la literatura y el arte, transformando la forma en que las personas veían sus propias relaciones. Por otro lado, la peste también contribuyó a la creación de una cultura de supervivencia. En un mundo tan impredecible, donde la muerte podía llegar en cualquier momento, las personas empezaron a aferrarse a lo que les daba consuelo: sus relaciones más cercanas. Esto no solo fortaleció el deseo de amor y afecto, sino que también transformó la manera en que se vivían esas relaciones. Ya no se trataba solo de un amor romántico idealizado, sino de un amor que surgía como una necesidad de conexión en tiempos de desesperación. La búsqueda de consuelo en las relaciones personales se convirtió en una forma de resistencia ante las adversidades de la vida. De esta manera, tanto la peste como el Renacimiento dejaron un legado que transformó la manera en que las generaciones posteriores pensaban sobre el amor, las relaciones humanas y la vida misma. La idea de que el amor no solo puede redimir el alma, sino también dar sentido a la vida en medio de la adversidad, se convirtió en una idea clave que seguiría siendo explorada y celebrada en el arte y la cultura por siglos. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la peste, con su devastador impacto, no solo transformó la sociedad, sino que también dejó una huella profunda en las relaciones humanas. El amor, en tiempos de adversidad, pasó de ser un ideal lejano a convertirse en algo más tangible, más humano. En un mundo marcado por la muerte y la incertidumbre, el amor se reveló como un refugio, una forma de resistencia ante lo incontrolable. Las historias de sacrificio, lealtad y pasión, aunque nacidas en un contexto de sufrimiento, trascendieron el tiempo y siguen siendo recordadas hoy. Las representaciones del amor en la literatura y el arte de la época, como las que encontramos en las páginas del Decamerón de Boccaccio, en las pinturas de Pieter Bruegel o en las reflexiones filosóficas del Renacimiento,
muestran cómo las relaciones personales y el amor no solo fueron afectados por la peste, sino que, de alguna manera, florecieron a pesar de ella. Las parejas se unieron no solo en la vida, sino también en la muerte, buscando, en medio de la tragedia, dar sentido a lo que quedaba de sus días. Estas historias han perdurado porque reflejan una verdad universal. En los momentos más oscuros, el amor es lo que nos hace humanos. Lo que nos mantiene conectados con los demás, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, más que nunca, podemos aprender de esas épocas de crisis. La incertidumbre, aunque distinta, sigue presente en nuestras vidas, y el valor de nuestras relaciones, de las personas a las que amamos, sigue siendo fundamental. En tiempos de adversidad, es fácil olvidar lo que realmente importa, pero la historia nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es lo que nos da fuerza y nos da esperanza para seguir adelante. La reflexión sobre el amor en tiempos de la peste, tan relevante entonces como ahora, nos invita a valorar lo que tenemos. A no dar por sentadas nuestras conexiones y a ver en nuestras relaciones la posibilidad de encontrar consuelo y sentido. Gracias a las historias de aquellos que vivieron en la época de la peste, como Boccaccio o los pintores del Renacimiento, y a las investigaciones que nos han llegado hasta nosotros, podemos seguir entendiendo cómo el amor, la muerte y la vida se entrelazan en un eterno ciclo de humanidad. Y tal vez, al recordar cómo el amor sobrevivió a la peste, nosotros también podamos aprender a valorar lo que realmente importa cuando la vida se vuelve incierta. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido interesante y compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algo que decir sobre este tema? Déjanos tu comentario abajo. Nos encanta leer tus opiniones. Nos vemos en el próximo video.